tardes, orgullosas, que tenemos aquí la suerte de estar juntos para tratar este tema tan interesante, la verdad, la naturaleza, ahí es nada, porque es muy grande la naturaleza. De hecho, hay muchos que dicen que incluso es un mito, ¿no? Porque ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es lo artificial? Y ahí seguro que luego nos podemos meter. Bueno, como llevamos aquí varios años haciendo este tipo de debates, pues yo me llamo Miguel Ángel, para los que no hayáis venido. Estas charlas, algunas se van subiendo a YouTube, a Miguel Ángel Castro Merino, que es el que la estamos grabando. Y bueno, pues tengo hoy también, yo personalmente, la suerte de estar con José Alberto, que es compañero mío de profesión, ingeniero, y muy aficionado a todo lo que tenga que ver con los búhos nivales, las águilas, todos los tipos de bichos que hay por ahí, ¿no? Ya de pequeñín, con su hijo pequeñín, Iker, nos fuimos con él cuando era un gafitas y el pequeñajo, que también está en tu página, y que Birding y León, que lo podéis mirar en Instagram, la página suya, esas maravillosas fotografías. Y bueno, con el Iker yo me acuerdo de cómo sacaba saltamontes de... Los grillos, eso. Y bueno, pues como esto es así, yo lo presento aquí un poco, luego nos habla él, el invitado, José Alberto, y luego me encantaría, que es lo que hacemos, que salierais a hablar pues, de filosofía, naturaleza. En filosofía hay una asignatura o dos, a veces de las más complicadas, que es filosofía de la naturaleza. Pero yo creo que es más importante dejar los libros, dejar a Platón incluso, que se le puede citar, o a Aristóteles, que habla muchísimo de eso, y que habléis de lo que pensáis de dónde estamos, qué es la naturaleza, dónde estamos, o sea, vas por el campo y ves, yo qué sé, pues a veces hasta un corzo, ¿no? Cuando acabó el confinamiento yo vi un corzo y me emocioné por ahí por la Candamia, y luego ya no se les ve tanto. Bueno, pues os dejo con mi compañero que nos dé unas pinceladas para introducir el tema, porque ya os digo que siempre está ahí con sus prismáticos, su Swarovski, sus lentes, captando los lobos, y es un gran defensor de todo este tema, ¿no? Pues venga, José Alberto. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que te agradezco que me hayas invitado. Ya sabes que yo no soy de muchas palabras, esto es una medio encerrona, porque siempre he tratado de esa vida que tengo con la naturaleza, pues vivirla un poco de manera más íntima, ¿no? No tanto el mostrarla hacia los demás. Es verdad que cuando nacieron mis hijos, pues intenté darme un poco más de visibilidad, un poco para animarlos a ellos, pero vamos, a lo que vamos, a las charlas filosóficas, a la filosofía. Yo la verdad que soy, bueno, Miguel Ángel siempre nos dice a todos los amigos que siempre tenemos algo que aportar a la filosofía, ¿vale? Nos quedamos a veces así un poco con la cara también yo, Pues yo verdaderamente no soy muy consciente de lo que puedo aportar a la filosofía, más que transmitiros el amor que siempre he tenido por la naturaleza, por su fauna, por los animales, que desde muy pequeño pues he tratado de fomentar, quizás con la curiosidad que tiene un niño cuando empieza, que le maravilla, le fascina a todo el mundo que le rodea. Pues yo he seguido ese camino, sigo haciéndolo, me sigo maravillando, fascinando cada vez que salgo, en mis paseos, en mis salidas pajareras, en mis salidas a ver mamíferos. Además, en una provincia que es de las pocas que ofrece tantos ecosistemas distintos, donde uno puede disfrutar plenamente. Si yo tuviera que hilar un poco esto con la filosofía, quizás lo haría en dos aspectos. El primero sería, la filosofía va mucho de pensar, ¿no? Pues, ¿cuándo pensamos mejor? ¿Pensamos mejor aquí en la ciudad, con esos ruidos, con esa rapidez? ¿O pensamos mejor en esos largos y sosegados paseos en el medio natural? Yo creo que todos los que estáis aquí seguramente apliquéis alguna de estas cosas que yo digo. Cuando tenéis un problema, cuando tenéis que pensar algo, pues buscáis ese refugio que tenéis aquí al lado, la ciudad de León,
tiene un entorno maravilloso para practicarlo. Y quizás es lo primero que teníamos que pensar. Quizás los primeros filósofos, nombraste antes a Aristóteles, empezó así, ¿no? Empezó pues pensando, mirando a los seres que le rodeaban, mirando al cielo, y puede ser un punto de partida para que intervenga la gente, a ver qué piensa. Y por otro lado, el tema de la consciencia de la realidad. No sé si me he expresado bien, pero uno cuando está en la naturaleza, en medio de la naturaleza, yo creo que es más consciente de su realidad que cuando está en la ciudad. Primero ya se olvida de que él es el centro del universo. Es un actor que está ahí en la escena, igual que muchos otros actores, y encima no es el actor principal. Entonces eso nos hace reflexionar, incluso asimilar ciertas cosas que nos pueden afectar, ahora que estamos con el tema de las catástrofes, donde vemos la cruda realidad. La naturaleza es muy bella, pero es lo más cruel que hay. Podemos mirarnos a ella y darte cuenta de cómo es, y a veces lo que nos duele es mirarnos y ver que esa crueldad está en nosotros mismos también, porque nosotros formamos parte de esos seres vivos. Vale, yo creo que el punto de partida puede estar bien. No sé si te parece, porque tampoco me voy a poner aquí a hablar de pájaros. Que no, ¿no? A ver, pues José Alberto, antes de que empiecen las personas a hablar, se levanta la mano y salís aquí. Que una de tus escapadillas últimas, así que has estado, por ejemplo, vislumbrando, ¿qué bichos has captado ahí? Bueno, lo que hemos aprovechado ahora, todos los que nos gusta la naturaleza, es la montaña. La montaña de León lleva unas semanas que está blanca, no está con las nevadas esas fuertes que caían antes, pero por las mañanas tenemos unas nevadas de unos 5 o 10 centímetros, y eso nos permite a los amantes de la naturaleza, como digo yo, de los animales, de la fauna, pues seguir los rastros de los animales y darnos cuenta que un bosque que parece que no tiene nada, vas por la mañana y ves todas las huellas, la cantidad de seres vivos que la habitan. No eres consciente, no los ves, pero sabes que están ahí. Es otro tema, el tema de los sentidos, de agudizar todos los sentidos cuando uno va a la naturaleza, no solo la vista, el oído. Yo prácticamente el 80-90% de las aves que identifico lo hago por el oído, no me hace falta verlas. Y muchas de ellas, incluso viendo el biotopo en el que se desenvuelven, pues también soy capaz de saber que están ahí, aunque no las vea. Eso se hace entrenándolo, teniendo como pasión eso. Hay muchos aficionados de estos colegas con los que coincides cuando vas así. Tienes un montón de gente ahí que... Bueno, es que yo para algunos soy muy normalito, pero para otros soy muy friki también. A mí me encantan ver aves raras, las rarezas que se llaman. Son aves que vienen desde otros continentes y que aparecen aquí en León. Aparecen pues por múltiples causas. Ahora, por ejemplo, las tormentas pueden traer, y de hecho traen aves americanas. Bueno, es que sería muy largo de contar las aves, cómo se orientan. Tienen como dos aparatos en la cabeza, y a veces cuando uno no le funciona bien, en vez de migrar para un lado, migran para otro. Que lo que vemos como un fallo puede ser también una estrategia de supervivencia, porque así van colonizando otras zonas. Si se adaptan, las van colonizando. Es decir, esto sería muy largo de hablar, y a lo mejor no sé si coincide exactamente con esto. Bien, pues os ruego que el que quiera hablar tiene que salir aquí, que esto no vale hablar que ahí, o sea, el moderador soy yo, y si no, mira, pues me decís, oye, que te sustituyo, yo me voy, que hoy estaba con catarro y tal, pero hay que poner unas normas, ¿no? Y a ver, una cosa que os quiero comentar, bueno, es que lo de la naturaleza es que no sabes, o sea, en filosofía es que no hay por dónde cogerlo, de la cantidad de entresijos que tiene, de microorganismos, de macroorganismos. ¿Qué es la naturaleza, no? Podríamos empezar diciendo, por ejemplo, ahora cuando están llegando las ondas hertzianas o las ondas acústicas ahí a vuestros oídos, eso es naturaleza, las ondas, los cuerpos celestes, que diría Aristóteles, ¿no? Y es un mundo fascinante. Claro, yo creo que para ver la naturaleza
no hace solo falta salir como a todos nos encanta, ¿no? Cuando puedes y no tienes un ritmo de trabajo que te lo impide, que la naturaleza está aquí. O sea, la cantidad de virus, de microorganismos, cuando ves los ácaros así, en las cejas, en las alfombras, no que lo veas, sino cuando usas los microscopios y dices, pero ¿y esto existe? Eso también es naturaleza y no solo el loco, ¿no? Así, sí, tal. claro. Entonces, claro, es una cosa que a mí me parece increíble. Ahí están los grandes, pero también, bueno, pero además de la física, la química, la biología. La climatología, la astrología, que Es se has que trabajado aquí ya. coincide todo, claro, pero que puedes comentar, ¿no? Y coincide todo, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ¿no? En este momento ahora que estamos aquí, qué pasa con esta naturaleza que está aquí? O sea, nosotros, es que ahora mismo, como organismos, estamos aquí y dentro de un rato, a lo mejor, pues evidentemente hemos cambiado, hemos fluido. Es decir, que la naturaleza no hay, como dice Spinoza, que es maravilloso, no es un hombre dentro de un imperio, o un imperio dentro de otro imperio, lo has comentado. Es que estamos en y somos, y eso es lo que rompe completamente la visión acostumbrada que decimos, el hombre y el mundo, el hombre y la naturaleza, cuando somos uno, a la par, pero eso para entenderlo se necesitan años, yo creo, porque ahora mismo, si os fijáis, vamos, a poco que ves lo que nos rodea, pues estamos rodeados de naturaleza. Y es que veo el cuerpo de José Alberto, lo puedes estudiar desde la óptica, desde, bueno, de todas las ciencias convergen en nosotros, ¿no? Y eso es increíble, desde la naturaleza de los dientes, ¿no? ¿Por qué nacen los dientes? Ahí están los presocráticos, antes de los grandes, ¿no? Platón, desde Tales de Mileto, yo decía que no citar a los filósofos y es imposible, decía que todo era agua, que todo es agua, y de hecho pues nuestro cuerpo tiene bastante líquido, y no lo decía por una tontería, vivía en Grecia y él lo que veía era la inmensidad del agua que luego les llevó a los griegos a salir. Y es que claro, ¿qué es la naturaleza? Y ya para acabar, y que habléis, claro, y luego hay naturaleza y artificio. Pero ¿y qué pasa con el artificio? O sea, miras la pata de una hormiga y es naturaleza, pero también parece un artificio, igual que nuestra mano, ¿no? Esto es como una grúa, el homo mechanicus, y al mismo tiempo pues dice que no, que es un artificio, la grúa es un artificio, pero esto no. Entonces yo estoy muy perdido, así que el que quiera que nos ilumine o simplemente mostrar las dudas, ¿no? Es que el átomo, por ejemplo, las moléculas, el átomo, ya si nos ponemos ahí, pues yo que sé, eso podría llevar a debates sí, yo creo que no terminarían nunca. De hecho, están en ello ahora mismo. Acabaríamos nosotros antes que el debate. Además, curiosamente, en los últimos descubrimientos lo que se está haciendo es verdad que muchos son teorías, pero están viendo cómo lo más pequeño de la materia realmente se asemeja mucho a lo más grande que no pueda ser el universo. Y eso, la verdad es que sí choca. Tenemos una concepción de la materia muy distinta. Bueno, pues todo es opinable, todo el mundo puede aportar y desde el punto de vista de la naturaleza yo creo que esas dos pinceladas que he dado, es decir, si las personas que necesitan para pensar bien, para estar con la mente despejada, para ponerse cada uno en su sitio, no verse como el ombligo del mundo, que muchos de los problemas que tiene la naturaleza quizás van por ahí también, porque el hombre se ha pensado que todo está para servirle, y claro, cuando vienen esos coletazos como el COVID, por ejemplo, o estas inundaciones que hemos visto, los incendios, pues nos vemos sobrepasados y dicen, ¿pero qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que eso es lo más natural del mundo. Eso pasa en la naturaleza constantemente, a nivel microscópico, a nivel macroscópico. Y yo por eso hay muchas cosas que a los que nos gusta la naturaleza realmente no nos sorprenden. Yo creo que no nos afectan tanto como a otras personas. Sí, porque yo a veces comento con amigos y claro, los veo. Luego hay una lejanía de la naturaleza tremenda. Porque ahora que estáis viendo llover tanto, decís, bueno, es que lleva semanas lloviendo, tiene que estar el campo, ¿cómo está el campo? Bueno, pues hace 3 semanas que me tocó hacer el censo ornitológico de la provincia, bueno, colaborar.
las lagunas estaban secas, pero secas, secas. Donde el año pasado había agua y podía contabilizar las anátidas, pues este año no. Muchas de ellas estaban secas. Es verdad que habrá recuperado ahora, pero la verdad es que sí, la conciencia de las personas con las que hablo parece que lleva lloviendo un montón de tiempo, que todo el año ha llovido. Pues no, no es así. Llevamos una sequía que no se va a curar con estas lluvias. Tendrán que pasar 4 o 5 años lluviosos para que se recupere todo lo que se ha perdido. Los embalses efectivamente los vamos a ver llenos, pero yo me refiero al agua del subsuelo, que da lugar a las lagunas, y bueno, pues esa conciencia, y además nos viene bien salir, despejarnos, maravillarnos con cada cosa, desde lo más pequeño hasta, desde un lobo, como decías tú, a una pequeña hormiga, a las estrategias de supervivencia que tiene cada ser, que la verdad que son sorprendentes. Y es solo echarle ganas, leer e informarse. Bueno, ahora mismo tenemos toda la información que queremos, no es como cuando yo empezaba, que costaba casi encontrar una guía. Pues ahora está por todos los lados. Y nada más, es lo que puedo añadir yo. Ahora sale gente, también en el debate, fijaos que durante toda la época medieval, ¿no? Como Aristóteles había sido el maestro, decían, lo dijo Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles decía que había cosas naturales y cosas no naturales, o cosas contra naturam, que eso sale, por ejemplo, en el nombre de la rosa. Hay cosas contranaturales, y yo me pregunto, ¿y cómo puede haber algo contranatural en la naturaleza? Es imposible. Ejemplo, y esto también puede dar lugar al debate. Cuando se dice que una relación de 5, una poliginia o la poliandria, ¿no? Que esto hay que estudiar antropología y todo, que es contra natura, o el lesbianismo o la homosexualidad, es contra natura, y eso de dónde te lo sacas, eso. Y entonces yo creo que el que no atienda lo que pasa se queda como con un estereotipo, esto es natural y lo otro no es natural, cuando tú no te has empanado de qué va esto. Porque, por ejemplo, ¿no? Un león, cuando lo vemos en un zoo, pues está ahí con las... El otro día estuve en Santillana del Mar, que te lo comenté, estaba ahí, bueno, estaba a 300 o 400 metros y ya su rugido es que dices, hostia, cómo se escapa, hostia, es que te ponen los pelos. Tú imagínate en África, que a mí me da mucha pereza ahí, ¿no? Y entonces quiero decir que es lo natural. Por ejemplo, una duda moral que podéis hablar también. ¿Hay que encerrar a los animales en los zoos? Y entonces este hombre, que es José Ignacio, que se habla con él, Ignacio, el dueño sí, hombre, que está viejito y tal, y yo cumple ayer 81 años. Pues sí, estaba ahí un poco tal, pero muy bajo. Y estuve con su mujer, nos explicó todo, estábamos solos, y entonces digo, hostia, no sé si preguntarle, pero estoy un poco jodido, así, tal, y no le pregunté, pero se le puede preguntar. ¿Y meter aquí estos animales? Hostia, ¿no es así un poco contranatural? Y luego digo, anda, ¿y qué hacemos nosotros aquí en las ciudades? Que es un zoo humano en 90 metros, digo, pero si es que, o sea, que el lío, o sea, dices, en Cabárceno es más natural, ¿y por qué no en la Amazonía, tener ahí a los papagayos? ¿Qué es lo natural? ¿No? Todo esto yo creo que viene muy bien para el tema del debate, porque está todo relacionado. Dices que esto es antinatural. Por ejemplo, la corrupción de los políticos, que va a ser antinatural. Tú te lees a toda la historia y dices, lo más natural del mundo. O sea, yo creo que hay que espabilar y decir, pues hostia, lo natural, no lo vayas porque es, vamos, di otra cosa, invéntate otro adjetivo. Porque aquí todos, bueno, muchos delinquen, muchos engañan, vamos, ya no te crees nada. Y afortunadamente la gente, los que espabilan, ya dicen, bueno, ni natural ni no natural. Pero bueno, que te digo que son formas de establecer el debate, ¿no? Y ahora ya estoy esperando vuestras manos, ¿eh? Venga, pues para acá, ¿vale? Tienes aquí el atril, si quieres utilizar el atril de los dominicos, de los capuchinos, o aquí, como quieras, ¿eh? Me obligas a salir aquí a Hombre, además lo dejo por lo poco que tengo que decir. Bueno, pero es que hemos visto su comida. Bueno, para mí la base de la filosofía es que alguien diga una cosa y haya alguien que le contradiga. Porque que los pájaros son maravillosos, no hay duda, eso es difícil. Depende a quién le preguntes. Es difícil de que aunque hubiese el doble de gente,
saliese uno y dijese, es el animal más horroroso. ¿No? Entonces, yo me voy a centrar en 3 detalles que trato de contradecirte, vamos, de contradecirte en el sentido de enriquecer el debate. Crear discusión o diálogo. Y anoté, dices que cuando mejor se piensa es en la calma del campo, a la orilla de un río. Yo no lo contradigo, pero sí que quería aportar mi granito de arena en el sentido de que mi experiencia, que puede estar totalmente equivocada, pero mi experiencia es que cuando mejor se piensa es a medianoche, después de haber dormido 5 o 6 horas. No hace falta más. 5 horas, despierta. Joder, hay una clarividencia total. Lo que no quita, porque también lo he experimentado, que en la naturaleza, por ejemplo, yo que me gusta escribir, pues me es facilísimo salir al campo y escribir un soneto, o escribir un poema, o incluso coger idea para escribir una pequeña obra de teatro o cualquier cosa. O sea, que el campo es bueno, ayuda muchísimo a pensar, pero yo personalmente subrayo, para mí, la noche y después de haber dormido 5 o 6 horas. No cuando vienes de borrachera a las 3 de la mañana, no, después de... El otro punto, bueno, no sé si esto da para más o no. Hay quien le inspira a venir un poco borracho. Bueno, también, bueno, y hay escritores muy famosos que escribían bajo el efecto de la droga. ¿Es natural? Pues también es natural. Naturaleza. Y en tanto con lo natural, hay cosas contranaturales que, lo mismo que sobre el pensamiento, sería muy difícil, aunque hubiese aquí un foro el doble de habitado que lo que está ahora, es muy difícil que alguien contradijese que es totalmente contranatural el aborto. Ya el tema de la bisexualidad o de la homosexualidad, eso ya noto yo aquí, todo es relativo. Depende muy mucho del color del cristal con que lo mires. Si tienes un familiar que es homosexual y has hablado con él, has profundizado en el tema, a lo mejor hasta te parece natural. No lo sé. Es que en la naturaleza lo vemos, todas estas cosas. Por eso no nos sorprende, por eso a nosotros no nos sorprende tanto. Yo cuando hablo con mis amigos les sorprende muchas cosas que yo ya he visto. La crueldad, por ejemplo, hablábamos antes, la bisexualidad, la homosexualidad también se ve. O sea, es que... No, pero yo quiero poner énfasis en que el aborto, sí, el aborto es contranatural, en todas las especies. Sí, eso puede ser verdad. Desde un marrano hasta un caballo, hasta una ballena. Existe el infanticidio. El aborto es antinatural. Existe el infanticidio que practican los osos. Eso es un tema que daría para una charla aparte, trayendo a algún especialista en abortar, algún médico que haga abortos, claro. El que no lo hace, pues tiene su criterio y es respetable. Y por último, hablas de la naturaleza, es bella, pero es lo más cruel. Estoy en desacuerdo contigo. La naturaleza no es lo más cruel. La naturaleza no es lo más cruel. Lo más cruel es el ser humano. Mira para Putin, mira para Netanyahu, mira para Trump, mira para Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no se habla como un perro que se pega con otro y lo mata, mató a un perro. Pero es que estos matan miles de personas, millones si le das lugar y tiempo. Entonces, en favor de que la naturaleza no es cruel, te digo de que hay incendios, pero es que más de la mitad son provocados. Entonces no es cruel la naturaleza, es cruel el fuego, sí, pero el fuego, para eso está el hombre inteligente, para controlarlo. Y, incidiendo en lo mismo, ahora que está tan de moda, las inundaciones. No es cruel la naturaleza. El agua no es cruel. Lo que es cruel es el ser humano que, siendo inteligente, permite que no se limpien los ríos, que se llenen de árboles como está el Bernesga,
y que un buen día, pues el agua del Bernesga en la zona del Quevedo, que siempre salió ahí el río, pues vuelve a llenarse el Parque de Quevedo con 1 metro o 2 de agua. Y por supuesto, los sótanos que haya por ahí. Y esto es todo. Me ha parecido muy interesante. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Antonio García Calvo. Muy bien, vale, Antonio, gracias. Te digo los apellidos porque como publico alguna cosilla, a lo mejor un día dices, Antonio García Calvo, ah, pues sí, fue el que... Vale, salió allí. Venga, Gracias muchas por gracias, permitirme intervenir. Sí, me ha parecido interesante. Hay un tema que sí que me ha llamado la atención, que es que ha puesto al hombre como fuera de la naturaleza. Entonces, la naturaleza es el hombre, o sea, la crueldad del hombre es la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de Putin, cuando hablamos de todos estos, eso no parece que les gusten las guerras y matar a gente, eso lo hacen los chimpancés en África. Se pelean una manada contra otra, los matan y encima se los comen. Eso es naturaleza, eso es crueldad, eso es... evidentemente hay muchas cosas de todo lo que estamos hablando que se pueden, las catástrofes pues se pueden aliviar en cierto momento, pero cuando la naturaleza quiere, no, vamos, arrasa con todo. En la naturaleza tenemos además varias cosas, lo comenté antes, el infanticidio, los osos machos como matan a las crías de las hembras para que entren en celo, o el cainismo, por ejemplo, que se produce en las rapaces, como las dos crías, una de ellas es la que echa del nido a la otra para poderse alimentar, es una estrategia de supervivencia. Es decir, la naturaleza está llena de esos tipos de estrategias y por eso decía, yo además no te contradigo con todo lo que has dicho, me parece Igual hay que bien. diferenciar entre supervivencia y crueldad, a lo mejor son dos conceptos. Bueno, ahí sí que podemos entrar en un debate. Sí, bueno, hay una chica que levantó la mano. Venga, para acá. Es que claro, el tema, como decías tú, no hay espacio. No tendremos vida, multiplicándonos por 50.000, porque como somos una naturaleza. Y nada, que el tema es tan amplio que aquí se agradece la participación de biólogos, literatos, poetas, novelistas, amas de casa, amos de casa. Yo en mi caso me gustaría presentarme como un cierto sector que introdujiste al principio, que dijiste que había escépticos del concepto de la naturaleza. Y yo personalmente soy muy escéptica de diferenciar efectivamente lo antropogénico de lo natural. Se ha hablado pues, de muchos conceptos distintos que he ido intentando anotar y me llamó mucho la atención, como el abril de pensamos mejor en la naturaleza, paseando por el campo. Entiendo el atractivo romántico en el sentido más decimonónico de la palabra, de llamarlo naturaleza y que se pueda disfrutar, pero siento que es una pequeña mentira que nos decimos a nosotros mismos. Vamos por el campo y lo que vemos no es un Edén según fue creado, lo que vemos es un ecosistema muy modificado, ya sea por campos de cultivo, por pastizales que establecemos nosotros mismos y pastoreamos. Todas las extensiones de la meseta castellana, hasta hace relativamente poco en lo que es la escala mundial, eran bosques gigantescos que se transformaron en praderas para la transhumancia. Vamos al páramo y lo que vemos en una tierra que se llama páramo son exuberantes campos de maíz que regamos con miles y miles de litros de agua todos los años y en los que echamos nitratos hasta que nos sobren y que le sirven a los acuíferos. Nos vamos a un bosque y no vemos un bosque puro, vemos una repoblación forestal muy planificada, muy bien hecha. No estoy objetando ante que esto esté modificado y ante que esto funcione así. Estoy objetando ante el hecho de que solo por involucrar más seres vivos lo consideremos más naturaleza, cuando está exactamente igual de modificado que un entorno urbano por el ser humano. Y viniendo a esto, vengo un poco a mi tesis, que me parece que no es justo separar al humano por encima de lo natural, o separado de lo natural, porque como explicabais antes, efectivamente somos parte de lo natural. ¿Son nuestros ecosistemas un poco extraños quizás, como lo de estar encerrados en una ciudad y buscar estimulación de otras maneras? Quizás son extraños y son elaborados. Hemos visto ejemplos en la naturaleza, por ejemplo, de artificios que se denominaban antes, que gustan dentro de las poblaciones naturales. Si ponemos una pequeña rueda de hámster, que normalmente lo vemos como una distracción para los pobres hámsters viviendo en jaulas, lo ponemos en medio del medio natural,
un grupo de científicos encontró que criaturillas del bosque muy alegremente iban allí a pasearse en la rueda y a correr dentro de la rueda sin ir a ningún sitio porque les entretenía. Eso es el ser humano poniendo algo allí, un artificio, pero se disfruta igualmente. Entonces mi tesis es que efectivamente nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto lo que hagamos no se puede considerar contranatural, porque somos naturaleza. Es decir, si nos vamos a ejemplos anteriores, tendríamos que considerar, si todo esto es la historia humana, hasta aquí estábamos viviendo en cavernas, y aquí es otro tipo de sociedades donde existe propiedad privada y otro tipo de conceptos. Hasta antes de dejar de vivir en las cavernas también se practicaba el aborto. No creo que sea antinatural sencillamente porque sea solo una cuestión que los humanos dentro de nuestra inteligencia hemos llegado a conseguir, porque hay soluciones similares, como el infanticidio que se mencionaba antes, que también existen en la naturaleza. Quizás dentro de la cantidad de cosas que podemos hacer para interactuar con el ecosistema, esta es una más. Por eso creo que es más interesante entender el papel del ser humano dentro de estos ecosistemas y cómo puede afectar, como por ejemplo las tesis que plantean pues, los defensores de la agricultura regenerativa o la agricultura sintrópica, como una mano y un factor y una fuerza dentro de la naturaleza que puede aportar para algo positivo, pero no intentando ponernos por encima para controlarlo, para apaciguarla, porque ni tenemos esa capacidad, ni nos va a llevar a, yo creo que, ninguna solución factible. ¿Tu nombre era, persona? Lucía. Me reafirmo en lo que defendí antes, que hay cosas que son contra natura, mientras no me demuestren lo contrario. El aborto es contra natura. Bueno, una cosa, quedáis luego y lo charláis porque si no se nos va el debate. Bueno, tengo que decir que de momento me está gustando muchísimo estas intervenciones, pero salid aquí y levantáis la mano y tal. Y lo que acaba de comentar ahora la compañera, pues es que es fascinante, pero claro, es que como la naturaleza es una idea tan grande, tienes que ir a las cosas concretas. Por ejemplo, dimorfismo sexual. ¿Por qué hay varones, hembras, bueno, la especie humana? ¿Por qué? ¿Suicidio? ¿El suicidio cuando se estudia? Cuando la misma naturaleza se da muerte a sí misma. Todo esto lo han tocado gente como Schopenhauer y otros filósofos, ¿no? Y no lo han sabido explicar más que hasta donde han podido, que ha sido muchísimo. Y entonces... Te estás dando cuenta, Miguel Ángel, que la naturaleza, todos los campos que abren, o sea, tú date cuenta, se está abriendo aquí constantemente. Pues es que no hay... Sí, claro, a ver, lo que tú dices, habría que centrarlo un poco, porque es que si no... Claro, por eso digo que... No, pero sí. Yo creo que está muy bien que luego, una vez que haya esto, pues como que queda ahí, ¿no? Cuando salimos, perfecto. Y eso de, anda, esto que yo lo tenía tan claro, y yo te digo, de todas estas cosas que creemos que tenemos tan claras, luego como filósofes sobre ella, dices, joder, macho, casi mejor voy a seguir teniendo claro que es todo oscuro, y como falta debate, pues claro, es el problema. ¿Tienes una persona y que sí, hay varias. Sí. Y está aquí el compañero, don Jesús Uribe, tal vez. Está ahí colocándose y luego hay otra mano levantada. Pero que tampoco nos queramos cogerlo todo. Yo creo que está muy bien lo que está saliendo. Sí, padre, predicar. Bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Porque estamos debatiendo qué es naturaleza y qué no es naturaleza. Y resulta que podemos convenir que depende de si es físico o es en el mundo de las ideas. Aquí tenemos al dualismo platónico. Física y la naturaleza de las personas, la naturaleza de los animales, la naturaleza de las ideas. Entonces, por una parte, puede parecer que es a contrario cierto tipo de actividades que no pueden realizar los animales, pero que pueden sustituir con infanticidio. Los animales no necesitan provocar abortos. Aunque se les provoca abortos naturalmente. El aborto es natural porque se provoca. Si una vaca tiene carbuco, hay muy buenas. Aborta siempre. Entonces, la cuestión está en que también la tecnología nos permite, la tecnología, porque evidentemente para hacer eso los seres humanos necesitamos una tecnología o un conocimiento, las ideas nos permiten retocar la naturaleza y observar la naturaleza, porque yo me imagino que algún que otro aparato tecnológico utilices
para observar los pájaros, como puede ser unos binoculares, que los hay hasta así, como todos sabemos. Entonces, ¿qué es la naturaleza de las cosas? Porque estamos hablando de la naturaleza física, pero ¿y la naturaleza de las cosas? Y con esa naturaleza de las cosas podemos observar mejor la inmensidad, crueldad o potencia de la naturaleza, porque conocemos cómo son los terremotos, los hemos sentido, pero los podemos, ya casi hasta los pueden predecir. Si es de un volcán, prácticamente seguro te lo van a predecir. Vemos soles estallar. O sea, para haber conocido la naturaleza hemos necesitado de nuestra naturaleza de las ideas para inventar tecnología, que es otro tipo de naturaleza, pero artificial, qué curioso. Y cómo todo esto se imbrica en que no solo la naturaleza es física, ni son animales, ni es biología, y es muchas cosas más. Geología, química, física. ¿El conocimiento humano es naturaleza? ¿Es natural? La cuestión está en que todo lo que se puede dar está dentro de la naturaleza, es natural. Todo, toda probabilidad, hasta lo más improbable, hasta lo que parezca antinatural, es natural. Y parece antinatural, tiene que ser natural siempre. Porque si es antinatural, es la nada. He dicho, ahí queda eso. Ahora, ¿quién coge ese...? Sí, por allí el joven. Y más manos levantadas, sí, hay por ahí. Sí, no sé. Parece que lo tiene muy claro el joven. Tiene como una, vamos, como que diciendo, yo aquí... Bueno, perdón si tengo la voz un poco estallada, que estoy un poco enfermo. Por continuar un poco con el enfoque que hizo Lucía, que me parece quizá de lo más productivo que se ha sacado aquí, y por enfocarlo y enfilarlo un poco, me parece muy interesante la idea de lo natural como justificación para muchos sistemas de opresión y de poder, y también la idea que juega lo natural en la idea que tenemos los humanos, la idea que tenemos los humanos de la existencia, que somos el centro de la existencia, que por mucho que la gente diga que eso se desvaneció con el heliocentrismo, es mentira. Seguimos creyendo que somos el centro del universo y que el mundo existe para nosotros. Y, por ejemplo, con una cosa que dijo Lucía, de que quizás sería muy interesante ver el impacto que tenemos los humanos en todos los hábitats que nos rodean. Quizá también me parecería muy interesante dejar de ver a los humanos como un agente que opera completamente divorciado de la realidad y verlos como otro habitante de estos ecosistemas. Y también llamar la atención a cómo a mucha gente esta idea les repugna. Están completamente empeñados en que en su casa no haya ningún tipo de bicho, ni siquiera arañas, pero luego no quieren que haya arañas, pero tampoco quieren que haya moscas. No quieren que haya gatos callejeros, pero tampoco quieren que haya ratones. Estas clases de paradojas que no tienen ningún tipo de explicación más que la idea que tenemos de vivir totalmente divorciado de la realidad. Y quizá volviendo a la idea que decía al principio de lo natural como justificación para sistemas de opresión, como decía el hombre que salió al principio, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Antonio, ¿no? Antonio. Quizá pensar que un comentario como que el aborto es completamente natural, verlo como algo inofensivo, una idea que sale de la nada, no me parece sincero y no me parece lógico pensar que alguien mira la naturaleza, luego mira a los humanos y llega a esa conclusión sin ningún motivo detrás de ello. Obviamente que es una manera de decir esto es malo porque es antinatural. Y lo natural es como la justificación perfecta para este tipo de cosas, porque cae casi de cajón que si esto es así es porque es natural. ¿Por qué existe la policía? Porque es natural. Porque es completamente natural. ¿Por qué tengo yo que trabajar para un paisano y que saque pelas de mi costilla? Porque es natural.
Porque es natural, es así. ¿Y por qué es natural? Porque es así. Es perfectamente cíclico. Y existe y se justifica porque existe. Es perfecto. Parece que estuviera casi diseñado para esto. Y pues nada, eso. Si tuviera que acabar con una pregunta para seguir dando para adelante el debate, si la idea de natural tiene alguna otra utilidad aparte de estas dos que yo he mencionado. Gracias. Alejandro, ¿no? Es su nombre, ¿no? Alejandro. Bueno, entonces todo sería natural, hasta decir que algo es contranatural, claro, porque es una paradoja. Entonces has dicho, Alejandro, si me queda claro, que es un círculo vicioso, ya que estás dirigiéndote al escaño, que dice, ¿por qué trabajan los esclavos 80 horas, es decir, toda la semana? Porque es natural. Entonces, ¿para qué les vas a liberar? ¿No? ¿Para qué se van a liberar? Y es verdad que leyendo así la literatura psicológica, por ejemplo, o de autores que han estudiado estos temas que acabas de comentar, lo llamaban drapetomanía a la tendencia compulsiva de los esclavos a escaparse, y los etiquetaban como enfermos mentales, con lo cual decían esta gente dapretomanía, lo podéis mirar, etcétera. Claro, es que es el círculo vicioso. Se escapan, hombre, entonces no están integrados en el ecosistema laboral de las 80.000 horas que hay que trabajar. Y esto yo creo que sí es verdad, que ahora acabas de levantar la liebre en mi cabeza, no digo en otras que son mucho más próceres y eficaces, de ver cómo se justifica, pues, 67 años ahora de trabajar. Es natural, lo pide el sistema. Es natural, la monarquía es natural, porque claro, es que no ves que lo tienen en Suecia, es natural todo, que te violen, es natural, ¿no? Y esta es la paradoja, porque es verdad que es natural, pero entonces ¿por qué nos defendemos de algo que es natural? Porque yo, ¿por qué no me dejo violar? Vamos, en principio, ¿por qué no me dejo violar? Pues porque, ¿y por qué la gente no nos dejamos robar, etcétera? No, y ese es el tema. Que hay, claro, que las cosas muy borrosas, y que alguien que nos defienda como César ocupa ahí el triunvirato, faltan nosotros dos, pero ahí está. Con eso se puede. Muchas gracias por lo del triunvirato, pero aquello ya hace tiempo que dejó de existir. Bueno, buenas tardes. A ver, es que yo creo que después de todo lo que se ha dicho aquí, hay que diferenciar una cosa que para mí es básica: el mundo real y el mundo de las ideas. Aquí estamos hablando del mundo de las ideas, pero el mundo real también existe. Y la especie humana hemos sido capaces de extinguir otras especies. ¿Eso es natural? Es una pregunta que dejo ahí. La especie humana es la única que ha sido capaz de extinguir a otras especies. Vamos, que yo tenga conocimiento. No, hay más. Bueno, habrá alguna especie más, pero bueno, aquí, ya que has hablado del entorno de naturaleza que tenemos aquí en León, el lobo anda cerca de extinguirse. Y yo oí a un prócer de los agricultores, a un señor en la radio, en Radio Nacional de España. Esto es un comentario que le hice anteriormente a Miguel Ángel. Yo iba en el coche y escuché a un señor, el presidente de la SAJA, de una de estas organizaciones agrícolas o de agricultores, que dijo: el lobo es un criminal. Con todas las palabras, como lo habéis escuchado, ¿eh? Pero yo os lo digo aquí delante de este foro, de esta sala, pero no delante de millones de personas que podíamos estar escuchando en ese momento la radio. Y es que aquello me sentó tan mal que una persona representante de un colectivo humano diga que el lobo es un criminal porque come un ternero, porque come un cabritillo o un cordero. Es un criminal. Entonces, yo creo que Miguel Ángel ha hecho una buena introducción también. Creo que hay que descifrar o deslindar muy bien lo que es el mundo de las ideas y el mundo de lo natural. Lo que hacemos en la naturaleza, las causas de la naturaleza. Yo, por ejemplo, que hay ahora inundaciones o lluvias, eso lo catalogamos desde nuestro punto de vista como humanos. Es que lo que no tenemos que salirnos los humanos es del mundo al que pertenecemos al mundo natural. Y nos hemos, a veces, hecho un mundo aparte, real, no de las ideas, sino real, que como si desglosásemos lo que es la naturaleza y nosotros.
Nosotros estamos en la cúspide y creemos que dominamos la naturaleza cuando pertenecemos a ella misma. Y esa es la cuestión. Creo que está muy bien resumido. Sí. Lo que sí parece cierto, mientras alguien no levante la mano, es que de todos los bichos que hay en la Tierra, en el planeta Tierra, lo que se ha hecho es que los seres humanos han encerrado a todos los demás animales y ellos no, a no ser en el planeta de los simios en las películas. Lo que hemos es lo que se ha hecho. Es decir, no sé si conocéis alguna cultura. Otra cosa es que, bueno, que en ciertas tribus te agrede un león, sí, pero si algo se caracteriza al hombre es porque los ha podido a todos. Y eso que somos pequeños, como yo veo un gato y corro, pero que la especie humana, así, si es que existiera eso, lo que ha hecho es dominarlos a todos. Eso también no será natural, pero ha pasado. Le llegará el día. Le llegará el día. Cuenta. No, llegará el día en que un microorganismo nos venga bueno, a todos. Ya ha pasado, sí. Eso es, como decía el otro, tic-tac, tic-tac. Es que estamos en un periodo de tiempo a escala humana que no nos damos cuenta. Claro. Nosotros tenemos los días contados. Vamos. Y más con el mundo que estamos pasando. Aquí sale una joven, ahí al escaño. No, yo quiero el micrófono. Pero paséate por aquí. Gracias. Nombre y todo. Soy Soledad. Yo quiero hablaros de una cosa. A ver, no soy erudita de nada ni pretendo serlo. Ahora bien, la gente que habla de que una señorita hablaba de que la naturaleza, yo hablo de la naturaleza, no de la naturaleza humana ni de la naturaleza de las cosas, sino de lo que hablaba este señor José Alberto, de esa naturaleza, nuestra querida naturaleza. Entonces, hay gente que dice que es poético, lo respeto perfectamente. Ahora, como no, repito, no soy erudita de nada, yo lo único que hago es comentar mis experiencias personales. Y os voy a comentar mi experiencia personal, no sé si filosófica o no, porque luego esa será la última pregunta que le haga al filósofo. Bien, yo me voy a mi pueblo, donde tengo una casita, donde me levanto por la mañana y con las gotas del rocío, desnuda, ¿es cierto?, desnuda, Billy lo sabe, camino por el césped y siento la fuerza de la naturaleza, señores. Es una simbiosis tal la que siento con la tierra, con la hierba, que me obliga a pensar. Cuando los pájaros me despiertan, que no me despierta el despertador que me despierta aquí en la ciudad, y me despiertan los pájaros en mi pueblo, siento alegría, voy a decir alegría. Y entonces me pongo a pensar. Ahí es donde quiero preguntar a Miguel Ángel. No, a todos. Pero sobre todo a ti, que eres el filósofo. No, hay mucho. Todos somos filósofos. Bueno, ya lo he dicho. exactamente. Eso es filosofía. Es filosofía de la naturaleza. A mí me hace pensar. Yo no sé. Lo que sí sé es que la simbiosis que yo siento, repito, en contacto con la naturaleza, de mi cuerpo, de mis pies, y noto cómo me sube la energía, para mí eso me da que pensar. Algo tiene la naturaleza, repito, no la naturaleza de las cosas, sino nuestra madre naturaleza. Y con esto acabo, gracias. Bueno, doña erudita, muy bien. Y sin embargo vas vestida, llevas así pendientes. Esa experiencia es una experiencia, yo creo, sensible, muy apetecible, en un día que se puede aguantar, pero luego, si no fuera por los artificios, ¿cómo podríamos aguantar a la gran madre naturaleza? No lo veo, ¿eh? O sea, las lluvias, todo lo que está pasando, el frío que sales por ahí, de madre mía, estos días dices, la gente que esté por ahí durmiendo, vamos, yo creo que tiene que estar los servicios sociales a tope, porque eso sí que, ahí la madre naturaleza es muy poco madre, ¿eh? Buena. José Alberto, coge ese toro, a ver, ¿cómo contesta?
¿Qué se siente cuando soledad, vas Bueno, sola? ahí sí que tengo yo mi, ¿cómo se dice esto? Mi dicotomía, Sí. que no sé muy bien. Yo siento lo mismo que tú. Abrazando un árbol o viendo una especie que llevaba un año sin ver y la veo, o viendo cómo retorna una especie año tras año al mismo sitio, esa emoción la siento. Pero quizás también tiene esa emoción un aficionado al Atleti cuando mete un gol. No lo sé, yo lo vivo y yo creo que a mí me conecta más con mi realidad. Si mete un gol el Atleti, pues no sé si a la otra persona la hará feliz, pero yo no creo que le conecte con la realidad de él, la propia. Pero vamos, no sé si me entendéis por dónde voy. Que nos pueden hacer cosas felices, pero yo creo que una nos conecta más con nuestro yo, con quiénes somos, que otras. Es lo que yo pienso. ¿Hay algún experto en sensaciones de este tipo? Javier, ¿cómo que has levantado la mano? Quería hablar, pero no de... Venga, pues tú. Como cuando va Charlo por ahí, que va detrás de uno, le pasa la bandera y se une a la huelga. Vamos, contesta aquí a Soledad. Saludo a la cámara. Ay, aquí entonces, porque si no hay resonancia. Vale. Bueno, nada, si era levantar la mano, no quería... Bueno, pues ya que estoy aquí, decía que no podía venir, yo esto lo pondría al revés. Primero naturaleza y después filosofía, porque la naturaleza es la vida, ¿no? Donde nacemos, o algo así quiere decir, creo, naturaleza. Entonces, primero nacemos y luego tenemos ideas, o sea, somos filósofos. Y lo mágico de esto yo creo que está en que la propia naturaleza, igual que la filosofía, cambia. O sea, igual que ahora es de noche, dentro de unas horas es de día, igual que pensamos de una manera, pasan unos años, pasamos unas circunstancias, unos acontecimientos que nos hacen cambiar de pensamiento. Entonces la filosofía también cambia. Pero yo creo que primero es la naturaleza. A partir de la naturaleza existe la filosofía, igual que existen otras ciencias y otras maneras de ver la vida. Y un poco mi comentario era simplemente ese sencillo comentario, ¿no? Pero bueno, que hacía que no venía y tenía la curiosidad de desafiar la naturaleza, porque a mí hay algo, no sé si os pasa a vosotros, hay algo que me decía: ¿para qué te levantas? ¿Qué coño tienes que decir? Pero si lo que vas a decir es muy sencillo, pero hay algo que te hace saltar, ¿no? Que te hace salir al escenario y que te hace arriesgarte y decir lo que piensas. No sé si más acertado o menos acertado. Y con esto, con lo que decías tú, Sole, además tienes un nombre muy bonito que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Que los que hemos crecido en un pueblo tenemos esa idea de que todo esto que está pasando, no sé si me equivoco, tiene algo que ver con la percepción que como ser humano tenemos. O sea, estas catástrofes que hay, estos extremos, yo lo quiero ver como algo que nos avisa de que hay algo que estamos haciendo mal, que quizá tengamos más responsabilidad de que la que creemos y podemos hacer algo por ello. Cuando yo salgo a dar un paseo detrás por donde estos caminos que van al aeropuerto, yo veo un trabajo del camino y veo cantidad de escombros y cantidad de botellas y hasta de electrodomésticos, digo, pero no hay un punto limpio, ¿por qué no la llevamos al punto limpio? Entonces, no sé qué filosofía tiene la gente que hace eso. La verdad es que no entiendo, con lo fácil que es que tenemos cerca un punto limpio, tenemos cerca muchas comodidades, pero sin embargo, algo que no haríamos en nuestra casa, en nuestro hábitat, que no escupiríamos en el pasillo ni tiraríamos la basura en el pasillo, pues sin embargo en el campo, como es de todos y a mí no me ve nadie, pues por mi filosofía y por mis hogares, pues lo tiro ahí. Y nada, pues gracias. Nada, gracias. Gracias.
manos levantadas, venga, que hay gente que se anima. Lucía, venga. Vamos con Lucía, mientras llega, podemos meditar, hacer mindfulness. Me disculpo por acaparar. No, pero me ha levantado la mano. Me han gustado mucho muchas cosas que se han dicho y que dan pie, yo creo, a ampliar un poco más el debate que estábamos teniendo antes. Cuando hablabas, Soledad, si no me equivoco, de esa naturaleza, me ha parecido muy ilustrativo decir esa naturaleza. Porque es desde ahí, desde donde se construyen, de lo que hablaba Alejandro antes, de esa falacia de lo natural o de lo naturalista. Esa naturaleza todos hemos entendido a qué se refería y todos hemos conectado con eso. Yo personalmente vivo en un pueblo todos los días del año, yo me levanto por la mañana, voy al baño y mientras me lavo los dientes me asomo a la ventana, veo el huerto y digo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y cuando nieva digo, ¡qué bonito! Pero todo esto que llamamos esa naturaleza y que todos identificamos, el césped es una gramínea, una poa, un tal que hemos sembrado allí para que crezca y de la cual sacamos todas las malas hierbas, que no me gusta ese término, que podamos, hasta que quede prístino y perfecto para poder ponernos a tomar el sol. Cuando nos levantamos en nuestra casita de campo y escuchamos a los pájaros cantar, están posiblemente, por lo menos en la mía, viviendo entre alguna teja que nosotros mismos hemos puesto para allí, están aprovechándose de estas construcciones humanas. Esta cuestión de qué es la naturaleza y ese retorno a la naturaleza y esa naturaleza se utiliza, y por lo menos en mi opinión últimamente se está utilizando para unir ciertos argumentarios y ciertas ideologías que asocian ese campo y esa naturaleza a una forma de vida y a una ideología muy concreta. Como se comentaba antes con el tema del lobo, efectivamente me levanto todos los días en mi casita de pueblo, me miro por la ventana mientras me lavo los dientes y digo qué bonito. Pero también veo a mi izquierda y a mi derecha gente a la que precisamente representan representantes de los sindicatos y las asociaciones con estas opiniones y las representan porque las comparten. Y los que defienden esa naturaleza son los primeros que, si les dieses un producto que les aumentase el rendimiento a 0,50 céntimos más la hectárea a cambio de envenenarnos, lo harían y lo utilizarían. Y no digo lo utilizarían, digo lo utilizan, porque es lo que está tratando con los glifosatos. Entonces, entre toda esta naturaleza nosotros vemos este tipo de prácticas. Vemos cierto tipo de ideología, ahora está de moda en internet, el tema de las tradbikes, el cottage core, el regreso al campo y este tipo de vida perfecta justificada a través de lo que comentaba aquel compañero de cómo se utiliza como medio de control. Lo que consideramos natural es una cuestión social. Hemos entendido lo que es esa naturaleza, pero está igual de manipulada que el mundo en el que vivimos en la ciudad. Por lo tanto, en mi opinión, cuando se justifican ciertas cosas a nivel ideológico con la naturaleza y la identificamos, son argumentos que se han utilizado para decir que la población negra y otro tipo de poblaciones racializadas tienen un coeficiente intelectual más bajo, en base a unos test diseñados específicamente para un tipo de poblaciones educadas de una manera. Se ha utilizado para justificar una naturaleza más sumisa a las mujeres, porque es natural. Entonces, en mi opinión, este tema de qué es natural y qué es la naturaleza y qué no, cambia según cambie un aparato ideológico que nace en base a unas circunstancias económicas. Posiblemente, como decía, en las cavernas, ciertas cosas que nosotros no consideramos naturales en nuestro día a día, como vestir de otro tipo de manera, para ellos fuese lo más natural. En las épocas esclavistas, lo más natural, efectivamente, sería que aquellos que tengan una naturaleza de esclavo lo vivan así. Hoy en día parece que lo natural queda recluido al campo, pero mi argumento es precisamente que eso tampoco es natural. Aunque sea muy fácil identificarlo como tal y a todos nos guste, y yo soy la primera que lo disfruta y que vive en el pueblo precisamente por eso, es un poco mentirnos a nosotros mismos, justificarnos que lo natural es eso y cerrar un poco los ojos ante que quizás ciertas cosas que hacemos en esos entornos afectan al mundo y al ecosistema del que nosotros mismos formamos parte en igual o incluso mayor medida que lo que estamos haciendo en ciertos aspectos de las ciudades. Porque por muy poco natural que sea tener unas plantas de tomate y una maceta prefabricada en tu terraza, igual de antinatural es
la cantidad de nitratos que se están percolando dentro de los acuíferos de todo el páramo, que estamos en todas las listas de aviso nacional y con unas tasas de cáncer en Santa María elevadísimas, o el uso de glifosatos que estamos teniendo en el campo. Entonces creo que debemos ser muy cautos ante qué es lo natural y cómo se utiliza lo natural para justificar cierto tipo de cosas. Lucía, antes de que te vayas, ¿queréis hacerle una pregunta a Lucía? Es que ¿A mí de qué? Habláis tan bien que da gusto, además. Es que claro, el tema es que es increíble. Es que todo lo que uno estudia en la carrera, luego te lo dice Lucía en 4 segundos. Es que aquí está la filosofía política, la sociobiología, la naturaleza. Por favor, aprovechad a Lucía, que otro día a lo mejor no viene, ¿eh? Yo a lo mejor sí, pero aprovechad. O a José Alberto, ¿eh? No, yo creo que ha dado, bueno, yo tengo que agradecerle el tema reivindicativo, porque todo lo que ha dicho es cierto. O sea, la naturaleza la estamos tratando muy mal y en eso no tengo otra cosa que decir. Conozco todos los problemas que tiene el páramo, es un sitio que voy muchísimo, pero no solo el páramo. O sea, no, yo hablo de eso porque vivo allí y lo conozco cerca. Sí. Y bueno, es una pena. Yo creo que forma parte de la desconexión un poco, ya no entraríamos en un debate filosófico, de la desconexión un poco del hombre, de su realidad, que yo creo que su realidad, claro, aquí también se puede debatir, la realidad también es la ciudad, ¿no? Pero bueno, de su realidad más básica, de donde nació, de la naturaleza, esa desconexión pues hace, pues eso, de tirar basura, de ir por el campo en principio a disfrutar y dejarlo peor que cuando te lo encontraste. Pues eso es, claro, eso es educación, es concienciación y cultura. Es que no hay otra manera de combatir con ello. Y sobre todo conocimiento, ¿eh? Por eso yo sí que me gustaría decir que practicaréis. O sea, esto que yo digo, pues el hecho de enriquecer vuestros paseos, pues esos paseos se pueden enriquecer de muchas maneras. Se pueden enriquecer leyendo poemas, puede ser, pero puede ser también analizando un poco las plantas que tenéis a vuestro alrededor, qué insectos, cada uno lo que le guste, qué tipo de suelo hay, qué minerales, qué aves, qué mamíferos, qué huellas, no sé, el cielo. Yo tengo una pregunta para Lucía y para todos los que queráis ahí, que nos queda poco por, yo también. por estar. Y el tema es, si no será, que no es una pregunta de oposición ni nada, es simplemente para aprender yo. Me empiezo a preparar. ¿No será que todo este rollo, como ha dicho antes, ha destapado la liebre ahí Alejandro, que todo este tema de lo natural es una estrategia muy buena para justificar las ideologías, que es lo que has dicho tú, pero que luego la gente que venimos aquí, como todo es natural y no hay una educación crítica, filosófica, que yo cada vez soy más escéptico porque la gente tiene sus series, la sexta, la 4, entonces es imposible, ¿no? Y entonces, ¿no será natural también esas ideologías, pero que están envueltas a su vez? Es decir, que en esa naturaleza también las ideologías llega un momento que, pues como es natural también la crítica, y que no hay ninguna manera de salir de este laberinto, no sé si me explico. Pero es que ahí yo creo que salimos de lo que es natural y de las estructuras y de poder y de cómo se construyen las ideologías dominantes y salimos de lo natural a lo moral. Nosotros, aparte de nuestra faceta natural dentro de lo que hacemos y lo que no, tenemos nuestra faceta moral, dentro de la cual tendremos que ser capaces de, asumiendo que somos parte de esta naturaleza y parte de este ecosistema, como lo somos, porque somos seres vivos, y aunque no lo fuésemos, seríamos parte del bioma que existe, pero somos seres vivos y somos parte de esto, entonces asumir no solo esto, sino cuál puede ser el impacto positivo que tengamos. Es decir, porque ahora claramente vemos que estamos afectando a todos los medios naturales, vas al campo y lo que he contado, pero es que te vas al Ártico, recoges muestras atmosféricas y hay microplásticos suspendidos en la atmósfera en el Ártico. Entonces, quizás es más importante el hecho de saber reconocer que todo es naturaleza, lo que dije en mi primera intervención, de saber reconocer que nuestro papel dentro de la naturaleza no es necesariamente uno dominante, o uno alejado, o uno separado, o uno sumiso ni siquiera, sino efectivamente participar de forma sostenible dentro de este ecosistema. Era lo que defendían, como dije antes, el tema de la agricultura regenerativa. Personalmente conozco un poco más el tema de la sintrópica, algunos que defienden cierto tipo de prácticas de dejarlo que crezca todo, pero la sintrópica en concreto aboga por la intervención humana dentro de estos ecosistemas
Y es lo que se hacía en otro tipo de sociedades. Cuando miramos a las sociedades nativas o indígenas, de, por ejemplo, el Amazonas, vemos que ellos también influyen en la naturaleza. Y no es tampoco un paraíso ni un ecosistema virgen, sino profundamente afectado por unas prácticas agrícolas cuyo neto es positivo. Entonces, quizás se trata más de saber dónde está nuestra posición moral dentro de la naturaleza que realmente el reconocer o no si lo somos. Claro, lo que pasa es que tenemos el planeta Tierra con 8.000 millones de personas, o homínidos, o lo que seamos, ¿no? Y entonces, claro, ahí está el problema político, que una cosa es la naturaleza y otra cosa es, como tú muy bien has dicho, es la moral, que es lo único que yo creo que nos diferencia en parte de los animales, todo lo que llamen la ética y tal, tan poco valorada, por ejemplo, en el sistema educativo español, ¿eh? Y además que, bueno, como lo importante son otras cosas, y es el compromiso de analizar lo que pasa. Y yo creo que eso no se da, y además que lo veo cada vez peor para que se dé, porque los beneficiarios de esto, de esta ideología, se nutren de... Son los que la construyeron, efectivamente. Y entonces, claro, ahora se entiende el aparcamiento de la ética, de la filosofía moral, de todo lo que antes había, para los grandes intereses. Pero lo compartes en principio, que es lo que has dicho. Pues muchas gracias. César o Alejandro, no sé quién iba primero. Alejandro, venga. Ya puedo ir, ¿no? Sí, sí, hombre. Muy gracias, es la primera vez. Jamás los alumnos preguntan eso, Lucía. Hacen lo que les da. Tengo, a que sí, da como pudor. Madre mía, que un alumno te diga buenos días, pero vamos, que se agradece. Estas cosas hoy en día... Venga, Alejandro, dale ahí. Pues a mí me llamó la atención lo que dijo antes Soledad y en concreto una frase que dijo antes Javi, pero que se me olvidó concretamente. Pero hemos estado todo este debate hablando de la visión que tenemos, porque aquí en León estamos muy arrimados a lo que es la naturaleza, así, y pues tenemos esta visión de que la naturaleza es lo bueno y lo otro es lo malo, pero también es verdad que mucha parte de la sociedad lo tiene al revés, de que lo entre comillas natural, lo que nos viene así de primera mano es inferior, es primitivo, es cavernícola, y contrapuesto a la tecnología, a la técnica, a la productividad máxima. Y yo esto lo quería decir porque el sentimiento, vale, ya me acuerdo lo que quiso decir, el sentimiento este de Soledad, el tuyo también, el de Javi, de personificar a la naturaleza y de decir, no sé muy bien qué está pasando, pero siento que a lo mejor es una manera de la personificación de la naturaleza de comunicarse conmigo o de comunicarse con la raza humana, de que estamos haciendo algo malo, de que algo está pasando. Me parece algo tan efectivo porque la raza, como conjunto humano, lleva estando en el conjunto del conocimiento humano el efecto del cambio climático desde los años 70. Solo se empezaron a hacer cosas contra él cerca del año 2010, pero medidas para colgarse medallitas los políticos y ninguna acción real. Y esto está llevando a consecuencias en el día de hoy. La esperanza que tienes tú de que se restaure la sequía que ha habido estos años con años así de lluvia, yo creo que es una esperanza en vano, y yo creo que el cambio climático real, y es hora de afrontar las consecuencias de medio siglo de cabezonería pura y de dejarnos tutear. Y yo creo que quizá ya hemos exhaustado y más que probado la vía del debate, entre comillas, racional y de los estudios científicos, y a mí me parece mucho más interesante y mucho más, por lo menos por intentar otra cosa, la vía de simplemente la parte más visceral humana, de ver la humanidad, la persona en la naturaleza, y de no dejarse amedrentar por gente que venda la técnica y que venda el avance ni el progreso por algo que nosotros visceralmente sentimos que está mal, que no nos vendan el caballo, y que
y eso, que se está cargando el planeta y que por lo menos nos sintamos mal, ¿no? Gracias, hombre. Gracias, hombre. Y quería hacer una pregunta, así en general. No sé cómo enfocarla exactamente, se me da un poco, pero... ¿Cómo...? Porque yo soy muy esotérico, todo esto que he dicho ahora de que nos perdemos en el debate y tal, yo me pasa mucho muy esotérico, y yo últimamente lo estoy intentando hacer. ¿Cómo podemos incorporar todo lo que hemos hablado en este debate en nuestra vida? A mí me ha parecido, por ejemplo, muy noble el ejemplo que ha dicho Lucía de llevarlo donde ella vive, al páramo, y me parece que es lo que nos queda, que estamos... Yo por lo menos, y yo creo que mucha gente, nos perdemos en un mundo, ya no nos preocupamos ni siquiera de la política nacional, ya tiene que ser la política internacional, ya ni siquiera hablamos de que ahora va a salir no sé qué presidente, no sé qué otro presidente y hay que votar o dejar de votar. Ya es que Putin va a lanzar las bombas nucleares o no, y ahí ya sí que ni votar ni nada, ya se disuelve la poca ilusión de opción que teníamos. Y a mí, volviendo también a lo de antes, me parece que las pocas esperanzas que tenemos es centrarnos en nuestras comunidades locales y en problemas que tengamos en nuestro patio, por así decirlo. Ahí queda eso, ¿no? Vale. Vale. Yo creo que tenemos opciones. Lo que pasa que claro, aquí se vería otro melón, que es el modelo de desarrollo que tenemos, que es el capitalista. ¿Es antinatura el modelo capitalista? No parece. Parece que es antinatura. Hemos dicho que no. Bueno. Será antimoral para cierta gente. Como decir, claro. No lo es. Si es un pequeño inciso, perdón por perderte, quizá es antinatura en el mismo modo que un antirratas. Es antirratas. Sí. Y estamos dispuestos a asumir el dejarlo atrás y optar por otros modelos, que es lo que se plantea ahora. Eso sería claro. Alejandro ha hecho una pregunta que nos combina para el próximo debate y el que empezaremos con ella, con la solución, porque yo no la veo ahora para solventarla, ¿eh? Es que me va a dejar hoy toda la cabeza. ¿Alguien tiene una solución muy concreta? ¿César? No, yo solo quería hacer una pregunta aquí al naturalista. Venga, y acabamos, ¿vale? Una cosa y... Venga. ¿Crees que la especie humana se ha convertido en una plaga? Sí, claro. Eso es evidente, pero no solo la especie humana. Es que ¿Y qué le pasa? Espera, perdona, y entonces lo siguiente, ¿qué le pasa cuando hay una plaga a una especie? Pues lo que he dicho, que tenemos el tiempo contado. Eso lo hemos visto muy recientemente, pero muy recientemente lo hemos visto, son pequeños avisos. A lo mejor acabamos con el mundo antes de que el mundo acabe con nosotros, pero vamos, eso está clarísimo. Eso solo que salgas fuera lo ves. Cuando hay una superpoblación de un animal, pues la naturaleza se autocorrige. Es verdad que el ser humano, como bien habéis dicho, es distinto. Hasta ahora parece que puede con todo, pero también es un poco una ilusión que tenemos. Yo creo que es porque no queremos mirar y miramos para otro lado, sin darnos cuenta de lo que está pasando. Bueno, pues nada, el próximo 9 de marzo será otro tema y el 12 de marzo presentaré yo aquí una teoría sobre la conducta humana y si seguimos vivos, pues el que quiera que venga, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y ahora nada, ir a tomar unas cervezas, vino y a aumentar la economía. Y muchas gracias a todas, todos, y a José Alberto. Bueno, yo agradecer a Miguel Ángel la invitación y, por cierto, qué palabra más bonita, naturaleza. Pues venga, hasta la próxima, ¿vale?